Hay historias que creemos conocer de memoria, ¿verdad? Y la del buen samaritano es sin duda una de ellas. Pero, a ver, ¿y si esa historia que nos contaron de pequeños sobre ser amable es en realidad la respuesta a una trampa legal? ¿Y si su verdadero genio no está solo en el acto de bondad, sino en cómo demuele por completo nuestra idea de a quién debemos ayudar? Pues hoy vamos a desmontar una de las parábolas más radicales y, la verdad, más revolucionarias jamás contadas. Y todo empieza aquí, con esta pregunta. A primera vista, oye, parece una duda sincera, normal, ¿no? Pero la clave, y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados, es quién la formula. Porque no es un seguidor cualquiera que busca aprender, no. Es un experto en la ley mosaica, y su intención, seamos claros, no es encontrar la verdad. Su intención es poner a Jesús a prueba, buscar un límite, una escapatoria en la ley para poder justificarse a sí mismo. Exacto, es que tenemos que imaginarnos la escena. Este hombre conoce la ley, pero al dedillo, ¿eh? Sabe perfectamente que el gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero la cultura de la época estaba plagada de debates sobre quién entraba exactamente en esa categoría de prójimo. ¿Un compatriota? Por supuesto. ¿Un converso? Bueno, quizá. ¿Un extranjero? Difícil. ¿Un enemigo? Imposible, vamos. Él no busca ampliar su capacidad de amar, lo que busca es un permiso legal para limitarlo. Quiere que Jesús le dé una definición clara, una lista que le permita decir, mira, a este sí estoy obligado, pero a este otro, no. Es que es una tendencia muy humana, ¿no? La de crear círculos. Los nuestros por un lado y los demás por otro. Este experto, en el fondo, representa ese deseo tan nuestro de trazar una línea cómoda, una frontera que separe nuestra responsabilidad del sufrimiento de los otros. Busca una teología que le venga bien, una que le dé la razón para no complicarse la vida. Y la respuesta de Jesús es magistral, porque no le da una definición. Le cuenta una historia que va a hacer saltar por los aires todas sus categorías. Y Jesús empieza a pintar un escenario que todos los que le escuchaban conocían a la perfección. El camino de Jerusalén a Jericó. Ojo, que esto no es un detalle casual, para nada. A ese camino lo llamaban el camino de sangre. Es un descenso brutal, ¿eh? Casi 1000 metros en apenas 27 kilómetros. Un desfiladero lleno de curvas, de cuevas, el territorio perfecto para los bandidos. Al colocar a su protagonista ahí, solo, malherido, Jesús crea una atmósfera de vulnerabilidad extrema. El peligro es real, es inminente. Y aquí entran en escena los personajes que en teoría deberían ser los héroes de la historia. Primero, un sacerdote, la máxima autoridad religiosa del pueblo. Lo ve y, dice el texto, dio un rodeo y pasó de largo. Poco después, un levita, un asistente del templo. ¿Y qué hace? Pues exactamente lo mismo. El impacto en la audiencia debió de ser tremendo. Son sus líderes espirituales. Y la pregunta es, ¿por qué actúan así? A ver, no tenemos que pensar que eran unos monstruos sin corazón. Quizá tenían miedo, los ladrones podían seguir cerca. Pero lo más probable, y aquí está la clave del contexto, era la pureza ritual. Tocar lo que parecía un cadáver les haría impuros y les impediría ejercer sus funciones sagradas en el templo. Esa es la verdadera tragedia de esta parte de la historia. Se enfrentan a una decisión crucial, o cumplir con el ritual, con la norma, o salvar una vida, y eligen el ritual. Su preocupación por estar limpios para Dios les hace ignorar a un ser humano que yace moribundo, un ser humano creado por ese mismo Dios. La ironía es devastadora. En su camino para servir a Dios le fallan a la humanidad, se aferran a la letra de la ley y se olvidan por completo de su espíritu. Y justo cuando la historia parece un retrato del fracaso moral de los líderes religiosos, Jesús introduce al tercer viajero. Y aquí, justo aquí, es donde suelta la bomba. El que se detiene no es un israelita de a pie, ni un fariseo superpiadoso, no, es un samaritano. Es que es imposible, de verdad, imposible entender la potencia de esta historia sin comprender lo que significaba la palabra samaritano para un judío del siglo I. No eran simplemente extranjeros o vecinos molestos, eran el archenemigo. Había siglos de un odio profundísimo, religioso, étnico. Se consideraban mutuamente herejes, impuros. Para la audiencia de Jesús, que él eligiera a un samaritano como el héroe era casi una blasfemia. Es como si hoy contamos una historia de guerra y ponemos como modelo de virtud a un soldado del bando contrario. Estaba dinamitando sus prejuicios desde dentro. Y lo que es fascinante es que su compasión no es solo un sentimiento pasajero. El texto griego usa una palabra, esplagnisthete, que significa que se conmovió desde las entrañas, una reacción visceral profunda. Pero esa emoción se convierte inmediatamente en acción. ¿Y qué acción? Desinfecta las heridas con su propio vino y las suaviza con su aceite, sus provisiones personales, le cede su propia cabalgadura, lo que significa que ahora él va a caminar a pie por ese camino de sangre.
paga de su bolsillo en la posada y por si fuera poco, deja una línea de crédito abierta, o sea, asume un riesgo personal, un coste económico y una responsabilidad total por un enemigo. Y cuando la historia termina, llega el golpe de gracia. Jesús se vuelve hacia el experto en la ley, aquel que quería una definición para limitar su amor, y en lugar de responder a su pregunta, se la devuelve, pero completamente transformada. Este movimiento es de una genialidad absoluta. Fijaos bien, el experto preguntó, ¿quién es mi prójimo?, buscando un objeto pasivo, alguien a quien debía amar. Jesús le pregunta, ¿quién se comportó como prójimo del herido? Traslada el foco de la identidad de la víctima a la acción del que ayuda. La pregunta ya no es, ¿quién merece mi ayuda? La pregunta ahora es, ¿me convertiré yo en la ayuda que alguien necesita? Cambia un debate teórico por una llamada directa a la acción. Imaginemos la tensión de ese momento. El experto queda totalmente atrapado en su propia lógica. Se ve forzado a admitir que el único que actuó como Dios manda fue el odiado samaritano. Y lo más revelador de todo es su respuesta. No dice el samaritano. El prejuicio es tan fuerte que no pueden ni nombrar a su enemigo como el héroe de la historia. Su respuesta es el que practicó la misericordia con él. Reconoce la acción sí, pero es incapaz de nombrar a la persona. Y esa es la revelación final, la clave de todo. Ser prójimo no es una cuestión de pasaporte, ni de religión, ni de etnia. No es un sustantivo estático que describe a quien tenemos cerca. Es un verbo. Es una decisión que se toma en un momento dado. Un rol que elegimos desempeñar ante la necesidad de otro ser humano, sea quien sea. Esta parábola destroza cualquier muro que queramos construir. Nuestro prójimo es, simplemente, cualquiera que la vida ponga en nuestro camino con una necesidad que nosotros podamos aliviar. Y es una lección de una actualidad brutal. ¿Cuántas veces al día transitamos por nuestro propio camino a Jericó? ¿Cuántas veces damos un rodeo, ya sea física o digitalmente, ante el sufrimiento, con excusas mucho menos elaboradas que las del sacerdote y el levita? Al final, Jesús no da una respuesta fácil. Le devuelve el desafío al experto y a través de él a todo el mundo, a nosotros también. Transforma una cuestión legal en un imperativo existencial. La verdadera pregunta no es a quién estamos obligados a amar. La verdadera pregunta es si elegiremos amar a quien nos encontremos por el camino. Y la orden final de Jesús es directa, sin adornos. Anda y haz tú lo mismo. No es el final de una historia, es el principio de la nuestra.